Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso así breve de lo que ayer estuvimos hablando, ahora que era el tema de los ácidos grasos y cómo estos ácidos grasos se catabolizan o ocurre, digamos, un proceso de degradación en el organismo. ¿En qué momento o circunstancias fisiológicas puede ocurrir este proceso? Habíamos dicho que ocurre sobre todo, se ve estimulada, digamos, primero el proceso de la lipólisis, es decir, liberación de ácidos grasos de las células adiposas en las siguientes circunstancias. Cuando hay una disminución o ausencia de insulina debido a una enfermedad, a una patología como la diabetes, se observa que hay esta lipólisis y estos ácidos grasos migran, digamos, a través del torrente sanguíneo y van a acumularse en el hígado, donde ocurre un proceso de catabolismo de los mismos, ¿verdad? Generando una gran cantidad de acetil-CoA y estos acetil-CoA a su vez producen los cuerpos cetónicos. La otra característica de los ácidos grasos es cuando se presenta el proceso, digamos, de una inanición prolongada. ¿Sí? Cualquier persona, ser vivo que deja de comer durante un buen tiempo, va a utilizar sus reservas de ácidos grasos para tratar de suplir, digamos, la carencia de los mismos a nivel energético y poder, digamos, sustituir eso, ¿verdad? Eso también genera un proceso de catabolismo de los ácidos grasos y estos ácidos grasos muchas veces como en ese proceso se utiliza mucha energía, nosotros tenemos un gasto energético total que tiene que ver con una diversidad de procesos. Entre esos procesos está el metabolismo basal, que es que toda la maquinaria celular, ¿verdad? Todas las enzimas puedan funcionar, lleva una gran cantidad de energía. Entonces, del total de gasto energético, dos tercios o dos de la tercera parte del total lo utilizamos en el metabolismo basal, ¿sí? O sea, la mayor parte de la energía que generamos la utilizamos para desarrollar todo lo que tenga que ver con la maquinaria celular. Un tercio de ello, ¿sí? O casi un tercio, viene dado por la actividad física. Y es esta actividad física una de las variables, digamos, del gasto energético, porque depende de cómo nos movemos, es que se genera esto, ¿sí? Y después tiene que ver un poco, y en una pequeña porción, el tema de la termogénesis y de la termorregulación. La termogénesis es todo el proceso que conlleva el proceso de digestión, de absorción de los alimentos, donde también hay una demanda energética. ¿Está bien? Entonces, eso es la termogénesis. Y por último tenemos la termorregulación, donde lo que hace Profe, el organismo... profe, Sí, ¿estás compartiendo pantalla o solo estás no, hablando? ¿No? solo estoy hablando. Ah, sí, No, profe. esto es como un repaso, pero como ayer no les dije esto, les digo nomás, ¿verdad? Es simplemente para decirle en qué gastamos las energías. Gastamos, básicamente la mayor parte gastamos en el metabolismo basal. Otra parte podemos utilizar como parte del ejercicio físico y en una menor proporción utilizamos para la termorregulación y la termogénesis. La termogénesis es ese gasto que utilizamos para que ocurra el proceso de digestión, absorción
de alimentos. Y la termorregulación es para mantener nuestra temperatura corporal. Entonces, cuando el organismo entra en un estado de inanición, dejamos de comer, recurrimos a la lipólisis y esta lipólisis hace que se liberen ácidos grasos al torrente sanguíneo y de ahí vayan al hígado donde ocurre este proceso de la beta-oxidación. Esta beta-oxidación nos permite obtener mucha energía, ¿sí? Inclusive antes de que estos acetil-CoA ingresen dentro del ciclo de Krebs, ¿sí? Y si no entran al ciclo de Krebs, van a ir a generar cuerpos cetónicos. Esa es la otra forma, digamos, natural de generar, digamos, un proceso de catabolismo de ácidos grasos en un estado así de extrema necesidad. Y también están las dietas que son denominadas dietas keto, ¿verdad? Donde uno elimina los carbohidratos. Al no haber carbohidratos, se libera poca insulina y eso favorece también la lipólisis. Y esta lipólisis tiene que ir acompañado de gastar mucha energía en actividad física para estimular la beta-oxidación y de esa manera que esa energía que producimos se gaste en una actividad física. Es la otra variante de que ocurra una beta-oxidación. Entonces, esta beta-oxidación tiene sus inicios en dos compartimientos celulares. Inicia en el citosol con la activación del ácido graso, con la unión del acetil-CoA, ¿sí? A través de una enzima que es acil-CoA sintetasa, y la formación, digamos, de este acetil-CoA que va a migrar posteriormente a la matriz mitocondrial donde va a ocurrir propiamente el fenómeno de la beta-oxidación. El proceso ocurre mediante un intercambio con una transferencia, un transportador que se denomina carnitina, y la enzima que permite la transferencia del grupo acil-CoA o del ácido graso al interior del citosol, al interior de la matriz mitocondrial, se denomina acil-CoA carnitina, acil-carnitina transferasa. ¿Está bien? Esa es la enzima. Y en ese caso, la acil-CoA la coenzima A es desplazado por la carnitina y se forma acilcarnitina, que es el que va a ingresar a la matriz. Una vez en la matriz mitocondrial, vuelve a unirse CoA al grupo acil, ¿verdad? Al ácido graso y desplaza a la carnitina. Este acil-CoA ya va a sufrir el proceso denominado beta-oxidación, en el cual ocurren 4 etapas, ¿sí? Una primera oxidación, luego una hidratación, una segunda oxidación, a través de los procesos de oxidación son llevados a cabo por unas enzimas que son las deshidrogenasas. En la primera oxidación ocurre un fenómeno de producir FADH y en la segunda oxidación, a través de una deshidrogenasa también, nos permite obtener un NADH. Entonces, y luego ocurre la ruptura y la liberación del proceso, ¿verdad? Son las 4 etapas. O sea, se libera, ruptura y liberación de un acil-CoA por un lado, más pequeño, y un acetil-CoA. Se va rompiendo de a 2 carbonos y liberando acetil-CoA. Entonces, nos permite, solamente en ese proceso de beta-oxidación, nos permite obtener un FADH y un NADH. Esto en la cadena respiratoria me va a permitir obtener hasta 5 ATP solamente por cada ciclo de beta-oxidación. Y habíamos hablado de que la beta-oxidación
tiene, digamos, un proceso que tiene que ver con la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso. Si el ácido graso tiene, por ejemplo, 10 átomos de carbono, ¿cuántas vueltas de beta oxidación va a dar? ¿Cuál era la fórmula que utilizaba? ¿Mm? 4 vueltas. 10 menos 2 dividido por 2. Sí, 10 menos 2 dividido 2 daría 4 vueltas. Esas 4 vueltas me permitirían obtener qué cantidad de energía en la beta oxidación. O sea, al hacer 4 vueltas de la beta oxidación, ¿cuánta energía podría obtener en la cadena respiratoria? 20 ATP. Exactamente, 20 ATP. Sin contar eso, los grupos acetil-CoA que van a entrar dentro del ciclo de Krebs, ¿sí? Acuérdense que cada vuelta de acetil-CoA que hace al ciclo de Krebs me permiten obtener hasta 12 ATP por cada vuelta, ¿está bien? De acetil-CoA. Y yo si todos los acetil-CoA entran al ciclo de Krebs con un átomo, con un ácido graso de 10 carbonos, obtendría 5 acetil-CoA. Y esos 5 acetil-CoA ingresarían al ciclo de Krebs. Pero eso no es tan así, ¿verdad? No es tan fácil. Porque para que entren al ciclo de Krebs necesito una gran demanda de energía. Y para ello tengo que gastar mi energía, ¿verdad? Y la variable en la cual yo tengo, digamos, potestad de poder usar energía es en la actividad física. Si no se usa o no requiere una demanda de tanta energía, parte de esos acetil-CoA van a unirse entre sí, ¿sí? Y formar los denominados cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, habíamos hablado de 3 tipos, beta hidroxibutirato, acetona y acetoacetato, y se forman por la unión, digamos, de los grupos acetil-CoA. ¿Qué nos permiten estos cuerpos cetónicos? ¿Cuáles son las características de los cuerpos cetónicos? ¿No se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho con respecto a los cuerpos cetónicos? Que eles causam dessédio metabólico. Que son volátiles, ¿sí? Y son muy hidrosolubles, entonces podemos perder a través de la expiración, o sea, cuando respiramos se pueden perder los cuerpos cetónicos al ser volátiles, y como son muy hidrosolubles también se pierden a través de la orina. O sea, hay un porcentaje grande de compuestos carbonados que el cuerpo va a desperdiciar, como dice el compañero, si lo transforma en cuerpos cetónicos. Eso es una desventaja, ¿verdad? El organismo nunca quiere perder su composición de carbonos porque es una fuente energética para él. ¿Qué otra desventaja podría ser acumular tantos cuerpos cetónicos? ¿Mm? ¿Cómo, profe? ¿De qué está hablando? Si es que podría repetir, por favor. ¿Qué otra desventaja presentan los cuerpos cetónicos? Sobre todo si yo lo acumulo en gran cantidad a nivel del torrente sanguíneo. ¿Qué otro problema me podría crear? Aumento del pH, profe.
genera un acúmulo de protones y eso genera una disminución del pH, y si lo acumulo en gran cantidad me puede provocar una acidosis metabólica, ¿sí? Esa es otra desventaja. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de generar cuerpos cetónicos? ¿Para qué sí servirían los cuerpos cetónicos? Que de hecho el organismo lo crea para eso, ¿verdad? Para degradar las gracias, profe. ¿Para? Perdón, no te copié bien. Degradar las gracias. Para, como son volátiles, son los únicos componentes que podrían llegar al cerebro en el caso de que no tenga glucosa. Y en el cerebro me permitiría, digamos, ser una fuente de energía para el cerebro. Como el cerebro se alimenta solamente de glucosa, si estoy carente de glucosa por algún motivo, ¿verdad? Porque dejé de comer glucosa, porque la insulina hace que tenga glucosa, pero me acumulan cuerpos cetónicos, ¿verdad? O si estoy en un estado de inanición, en esos dos casos principalmente, ¿verdad? Dejé de comer glucosa y estoy en un estado de inanición prolongado. Entonces, esos cuerpos cetónicos me salvarían a mí porque irían al cerebro y tienen la capacidad de pasar, digamos, la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y poder en el cerebro para generar compuestos energéticos, ¿sí? Eso sería una ventaja en el caso de que no esté consumiendo glucosa, ¿verdad? Pero tiene otras desventajas. Entonces, esa, digamos, es las características en el cual se desenvuelven los cuerpos cetónicos. Sus pros y sus contras, ¿sí? Bueno, y eso es un poco lo que vimos del proceso de catabolismo, ¿verdad? Hoy vamos a entrar a ver, y voy a compartir pantalla. Vamos a entrar a ver lo que es los ácidos grasos, la biosíntesis de ácidos grasos. Ven todos, ¿verdad? La diapositiva que proyecto. Sí. Yo sí veo. Ok, bueno, fíjense, estos ácidos grasos pueden facilitarnos una síntesis de varios compuestos. Nosotros vamos a estudiar en particular la síntesis de triacilglicérido, pero pueden generar fosfolípidos, que son ácidos lípidos complejos que forman parte de la membrana celular, y de otros componentes activos en la célula como hormonas, ¿verdad? Pueden generar ésteres de colesterol que tienen una función también de estabilizar las membranas plasmáticas y otras funciones que son precursores de hormonas, y compuestos como los eicosanoides, ¿verdad? O prostaglandinas, que son compuestos que sirven, digamos, en procesos inflamatorios. Entonces, estos ácidos grasos pueden ir o pueden sintetizarse, ¿verdad? Generando diferentes tipos de lípidos según lo que el organismo lo requiera. Bueno, ¿cuándo se generan estos lípidos? Cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, el exceso se almacena como reserva en forma de grasa. Los restos de acetil-CoA provenientes de la degradación de la glucosa o de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos pueden utilizarse para la síntesis de nuevos ácidos grasos. Estos se incorporan al glicol para ser almacenados como grasa de depósito. La síntesis de ácidos grasos de hasta 16 carbonos ocurre en el citoplasma y se conoce como síntesis de novo. La elongación de los ácidos grasos preexistentes se realiza
en las mitocondrias. Entonces, la síntesis formal de los ácidos grasos va a ser en el citosol, ¿sí? Si yo lo quiero elongar, quiero hacer que sea más largo el ácido graso, entonces ese proceso ya va a ocurrir en las mitocondrias. ¿Cuál es la ruta biosintética de los ácidos grasos? Y la localización está en el citosol, ¿sí? Fíjense lo que ocurre en el citosol. En el citosol, digamos, tenemos NADPH y esta NADPH va a servir para la síntesis de ácidos grasos, ¿tá? Ahora, yo puedo también en otros organelos, ¿sí? Como las mitocondrias, ocurren otros procesos como la oxidación de los ácidos grasos, la acetil-CoA, la producción de acetil-CoA, la síntesis de cuerpos cetónicos y la elongación de los cuerpos cetónicos. Eso ocurre en las mitocondrias, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir en el retículo endoplasmático liso? Ocurre la síntesis de fosfolípidos, la síntesis de esteroles, ¿sí? Y la elongación de los ácidos grasos, así como su desaturación de estos ácidos grasos. Y en las plantas, aquellas que tienen cloroplastos, ¿verdad? Pueden generar NADPH y ATP en esos cloroplastos, ¿sí? Y ocurre también la síntesis de ácidos grasos en estos cloroplastos. Entonces, esta gráfica es muy interesante para un tema de examen, ¿verdad? ¿Qué ocurre en los diferentes organelos? Y muchos de estos ya habíamos hablado, ¿verdad? La NADPH, ¿en qué vía se producía? ¿Qué vía metabólica? ¿Mm? Hola. Hola, profe. No me acuerdo más por ese momento, te respondo. ¿Y de las pentosas? En las vías de las pentosas, ahí es donde se produce la NADPH. Y esa NADPH es fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy importante. También ir identificando qué cosas ocurren en las mitocondrias, porque las mitocondrias es un organelo muy interesante, no solamente para la producción de ATP, sino que también en esto ocurre, por ejemplo, en la matriz mitocondrial ocurre la producción de la beta-oxidación, ¿verdad? Se produce acetil-CoA, ¿sí? Se sintetizan cuerpos cetónicos y también se favorece la elongación de los ácidos grasos. Todo eso en las mitocondrias. Entonces, esa diapositiva es muy interesante porque nos permiten detallar qué funciones metabólicas cumplen cada organelo. ¿Cómo ocurre esta biosíntesis de ácidos grasos? Al igual que el proceso de gluconogénesis, es de cierta forma inverso a la glicólisis, ¿verdad? El de la síntesis de ácidos grasos es relativamente inverso a la beta-oxidación de los mismos. O sea, así como hablamos de glicólisis, que era un proceso catabólico, sin embargo, la gluconogénesis es un proceso anabólico, son procesos diferentes, ¿sí? La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol y la beta-oxidación ocurre en las mitocondrias. Esa es una diferencia, ¿verdad? El sistema de alargamiento de cadena de ácidos grasos se produce en el retículo endoplasmático de la cadena de ácidos grasos, el alargamiento en el retículo endoplasmático, ¿sí?
Cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, el exceso se almacena como grasa. De todos los tejidos, el hígado y el tejido adiposo son los más importantes en la síntesis de ácidos grasos, aunque también ocurre en el riñón, la glándula mamaria, el pulmón y el encéfalo. Y acá vemos cómo hay una relación muy estrecha entre un hepatocito, ¿sí?, y un adipocito. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? El adipocito es el que almacena los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, estos ácidos grasos pueden venir de la biosíntesis que ocurre en los hepatocitos. Y su lipólisis genera ácidos grasos que lleva también al hepatocito para que ocurra el proceso de beta oxidación. ¿Está bien? Sí, profe. Y el proceso ocurre de la siguiente manera. Vamos a estudiar la beta oxidación, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Cuando la insulina está ausente, se fomenta la lipólisis, la liberación de ácidos grasos. Y esta liberación de ácidos grasos se ve estimulada por la adrenalina y glucagón, ¿sí? ¿Cuál es la enzima que genera, digamos, que es sensible a la adrenalina y glucagón para que se active? La lipasa. Y la lipasa también se activa cuando no hay insulina. Entonces esto genera ácido graso que va a los hepatocitos y ahí ocurre la activación, ingresa a las mitocondrias y ocurre, digamos, la formación de acetil-CoA que puede ir a la síntesis digamos, al ciclo de Krebs o irse a los cuerpos cetónicos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo consumo muchos carbohidratos y no utilizo la energía? Se van a generar también a través de la glicólisis, genero piruvato y este piruvato a nivel también de la matriz mitocondrial me va a generar acetil-CoA. Este acetil-CoA, que es lo que vemos acá, la glucosa ingresa en exceso, se transforma en piruvato en la glicólisis en el citosol y este piruvato ingresa en la matriz mitocondrial y una vez ahí genera acetil-CoA. Este acetil-CoA, si no quemo, si no utilizo, si no gasto la energía, sobre todo en el aspecto físico, se va a comenzar a acumular, no va a tener necesidad de entrar al ciclo de Krebs. Como esto se va a acumular, lo que va a ocurrir es un aumento de esto, me va a producir o a estimular la síntesis de ácidos grasos. Va a activar una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa y eso me va a ir transformando en malonil-CoA y eso va a estimular al ácido graso sintasa y me va a generar triacilglicerol. Y este triacilglicerol va a salir de los hepatocitos, se va a transportar a través de la VLDL, que es la encargada de transportar ácidos triacilgliceroles endógenos hasta los adipocitos y se va a comenzar a acumular ácido graso en forma de triacilglicérido en los adipocitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que ocurra la biosíntesis de ácidos grasos? Tiene que ocurrir que haya un exceso, ¿sí?, de carbohidratos, que es la fuente primaria de energía, y que esto, digamos, va a generar sí o sí glicólisis, pero que no
demandemos la energía necesaria que haga que eso vaya al ciclo de Krebs, sino que este acetil-CoA, como no va a entrar al ciclo de Krebs, se va a comenzar a acumular, no va a producir cuerpos cetónicos, sino lo que va a estimularse es la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Está bien? ¿Y quién estimula la síntesis de ácidos grasos? El aumento de insulina y la disminución de glucagón y adrenalina. Ahora, ¿por qué tanta insulina va a estimular la síntesis de carbohidratos? Va a estimular la síntesis de ácidos grasos. La insulina es la que hace con que ingrese glucosa a la célula. Sí. Y hace que ingrese glucosa en la célula. Eso es muy interesante. Ahora, la cuestión es acá, algo muy interesante. ¿Por qué si esta glucosa va a ir a piruvato y este piruvato va a generar acetil-CoA? ¿Por qué ese acetil-CoA, que no va a ser demandado energéticamente, no va a ir a parar al ciclo de Krebs? ¿Por qué no genera cuerpos cetónicos? El acetil-CoA que comienza a acumularse debido a la glicólisis. ¿Por qué no va a los cuerpos cetónicos? Y va a la síntesis de ácidos grasos. ¿No sería porque ya hay demasiada glucosa en la sangre? Por esto, por la insulina. La insulina es un determinante. La insulina va a estimular a esta enzima. Entonces, esta enzima va a primar sobre los cuerpos cetónicos. Se va a unir con citrato y va a comenzar, digamos, este acetil-CoA va a salir de las mitocondrias y en el citosol va a generar ácidos grasos. Sin embargo, cuando yo libero ácidos grasos, estos ácidos grasos hacen beta oxidación y genero también un acúmulo de acetil-CoA. Pero este acúmulo de acetil-CoA no viene a formar otra vez ácidos grasos, ¿verdad? Cuando yo estoy en el catabolismo de los ácidos grasos, estoy degradando ácidos grasos, no es que este acetil-CoA que comienzo a acumular debido a la beta oxidación va a esta vía, a la síntesis de ácidos grasos. Habíamos visto ayer que, por el contrario, va a la formación de estos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? ¿Por qué genera cuerpo cetónico el acúmulo de acetil-CoA proveniente de la beta oxidación y no se ve favorecido a que genere ácido graso? A la síntesis de ácido. Ahora sería porque no hay esa enzima acetil-CoA carboxilasa. Exactamente, porque esta enzima, para que se vea favorecida, para que esté activa, ¿qué tiene que haber? Insulina. ¿Sí? Si no hay insulina, él está frenado. Porque adrenalina y glucagón frena a esta enzima. Si yo no tengo insulina, yo no estoy... Si yo no tengo insulina, es porque qué hormona, digamos, va a estar aumentada, glucagón o adrenalina.
por eso la insulina no va a estar en el sistema. Y si está adrenalina y glucagón, se inhibe esta enzima. Al inhibir esta enzima, yo inhibo todo este camino. Y entonces, ¿dónde vaya a parar? Acá. ¿Puede ir al ciclo de Krebs? Sí, pero para que vaya al ciclo de Krebs, yo necesito tener una actividad física intensa. O si no, ese acúmulo de acetil-CoA proveniente de la degradación de ácidos grasos va a irme a la síntesis de cuerpos cetónicos. O sea, para que vean lo relevante que son las hormonas. Las hormonas son reguladoras que permiten o motivan activar una vía e inhibir otra, o viceversa, ¿verdad? Activar una vía e inhibir otra, en el caso de que sea una enzima antagonista, una hormona antagonista. Y tiene una lógica, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica? Si yo estoy comiendo todo el día carbohidratos, mucho pan, mucha gaseosa, mucho dulce, ¿verdad? Voy a llenar mi organismo de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Al tener tanta glucosa, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Qué hormona va a aumentar? ¿Adrenalina y glucagón o insulina? Insulina. Insulina. Yo voy a hacer la glicólisis. Voy a obtener el piruvato y este va a ir al piruvato descarboxilasa o deshidrogenasa y me va a obtener acetil-CoA en las mitocondrias. Y este acetil-CoA va a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Como tengo insulina en el medio, esta enzima va a estar estimulada, va a querer hacer la síntesis de ácidos grasos. Y la otra opción es ir al ciclo de Krebs. Si yo no estoy haciendo ejercicios físicos que me permitan, digamos, demandar más energía y requiera que entre ese piruvato al ciclo de Krebs, lo que va a generar es que ese exceso de acetil-CoA, debido al aumento exagerado en el organismo de glucosa, vaya a parar a la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque como yo estoy con un aumento desmedido de glucosa en sangre, yo estoy liberando mucha insulina. Y esa insulina va a favorecer la síntesis de ácidos grasos. Va a favorecer a la activación de la enzima acetil-CoA carboxilasa. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo, si el proceso ocurre a la inversa, yo dejo de comer glucosa. La hormona que estimula a que yo tenga hambre, ¿cuál es? Glucagón. Entonces, si no hay glucosa en el sistema, ¿qué hormona no va a estar en el sistema? Glucagón. ¿Mm? Si yo no tengo glucosa circulando en sangre, ¿qué no va a haber? No. Insulina. No va a haber insulina. No va a haber insulina y va a haber hambre. ¿Cuál es la hormona que genera hambre? Glucagón. Glucagón y adrenalina que favorecen a la lipasa. La lipasa que hace lipólisis, libera ácidos grasos de los adipocitos. Al liberar estos ácidos grasos, estos van a entrar en los hepatocitos y en los mismos van a generar beta oxidación. Y esta beta oxidación va a generar acetil-CoA. Si yo no hago mucho ejercicio físico, no va a ir al ciclo de Krebs. Y este acetil-CoA va a terminar generando cuerpos cetónicos. ¿Por qué genera cuerpos cetónicos y no síntesis de ácidos grasos? Porque como yo no tengo insulina, esta enzima no va a estar activada. Como yo sí tengo glucagón y adrenalina, el glucagón y adrenalina lo que hacen es inactivan esta enzima.
Al inactivar esta enzima, yo no uso esta vía. ¿Se entendió, verdad? Por eso es que se dice que aquellas personas que engorda el pan. ¿Por qué engorda el pan? O el consumo excesivo de pan, de chipaguazú, sopa. ¿Por qué engorda eso? Por el hidrato de carbono. Genera muchos hidratos de carbono, porque son unos polisacáridos. El almidón es un polisacárido, ¿sí? Y la harina en la galleta o en el pan es un polisacárido. El chipaguazú, ¿sí? Una rica Coca-Cola, todo eso tienen abundantes carbohidratos. Entonces, yo me sobresaturo de carbohidratos al comer todo el día eso. Al comer todo el día eso, yo estoy generando un exceso de insulina. Esta insulina va a favorecer la activación de esta hormona, la activación de esta enzima, perdón. Y como el proceso va a generarme la glicólisis, piruvato, de piruvato, a través de piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA, voy a tener un exceso de acetil-CoA. Si este acetil-CoA yo no lo induzco o no lo encamino hacia el ciclo de Krebs, va a ir a parar como ácido graso, va a ir a parar como un triacilglicérido. Para encaminar eso para encaminar al ciclo de Krebs, yo necesito quemar, tener dónde gastar esa energía. Y para ello tengo que hacer una actividad física intensa. Por eso es que esas personas que hacen deporte constantemente quizás puedan comer todo lo que se les plazca, porque ellos no generan acúmulo de ácido graso, porque su actividad física le demanda que esto vaya todo al ciclo de Krebs. Entonces, los acetil-CoA que acumulan o que generan producto de los hidratos de carbono que están consumiendo van a parar al ciclo de Krebs por la intensa actividad física que realizan. Ahora, si una persona come también en exceso carbohidratos, pero tiene una vida sedentaria, esto va a estar inhibido. Como yo tengo un aumento desmedido de insulina, esto va a estar activo. Y eso va a desplazar o encaminar estos acetil-CoA vayan a parar a la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, no es contradictorio decir que aquellas personas que hacen una dieta keto en base a grasa y proteínas no suben de peso, por el contrario bajan, pero todas las personas que son dulceras, que comen pan, que les gusta la mandioca, que le gusta la Coca-Cola, que le gusta la cerveza, tienen mucha grasa acumulada y son personas con sobrepeso o tienen una obesidad por el simple hecho de que son los carbohidratos los que realmente determinan que se genere grasa en el organismo. Como el organismo tiene todavía la memoria arcaica, ¿sí? Y el metabolismo es arcaico, en la antigüedad poder almacenar
o poder encontrar alimento era complicado, como le había dicho ayer, éramos cazadores-recolectores, entonces nuestra disponibilidad de alimento no siempre era constante y uno tenía que aprovechar todo lo que podía comer para que esto se acumule en forma de grasa. Entonces, cuando ocurría un proceso de una inanición prolongada, se puede usar esta grasa para obtener energía. Entonces, los antiguos hombres que habitaban la tierra eran todos flaquitos, no había obesos. ¿Cuándo comenzó a haber la obesidad? Cuando el hombre tuvo la posibilidad de inventar, como la glucosa es dulce, y ni qué decir el azúcar, que es un disacárido donde tiene la fructosa, de inventar el consumo excesivo de carbohidratos. Ese consumo excesivo de carbohidratos es el que estimula a que se libere mucha insulina, y esa insulina estimula la acetil-CoA carboxilasa. Y eso estimula la formación de ácidos grasos, con la idea de que el organismo piensa, bueno, este me está llenando de carbohidratos y no está gastando porque en algún momento se va a quedar sin poder consumir alimentos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a almacenar todo lo que pueda. Entonces, almacena. Nunca ocurre el proceso inverso, ¿verdad? Donde la persona no deja de consumir estos carbohidratos y entonces va almacenando, almacena, y esto termina generando ese proceso que habíamos visto en la primera clase. Van formando grasa excesiva que se tienen que desplazar, y como es difícil desplazar grasa a través del torrente sanguíneo, va generando problemas con el transporte de la LDL, y eso va a ir acumulando o formando las famosas placas de ateroma. Y esa placa de ateroma va a terminar desencadenando un fenómeno patológico que puede terminar con empieza con una aterosclerosis y termina con una formación, digamos, de un ACV o de un infarto. ¿Y cuáles son hoy en día la principal causa de muerte a nivel mundial? Los infartos. ¿Y cuál es la tendencia hoy en día a nivel mundial? Es tener cada vez personas más obesas. ¿Por qué tenemos personas cada vez más obesas? Porque esto es lo que cada vez está más inhibido. Porque hoy hacer un ejercicio físico es prácticamente un ocio, ¿sí? Anteriormente no había autos, entonces uno tenía que caminar para buscar colectivo, tenía que caminar para irse a algún lado. Y hoy, por ejemplo, yo para irme al almacén de la esquina me voy en mi auto. Así de caihueso. Entonces, una actividad física lo tomamos como una cuestión de ocio, y anteriormente era la forma de movilidad. Entonces necesitábamos conseguir energía y por eso metíamos en el ciclo de Krebs. Hoy cada vez lo usamos menos al ciclo de Krebs y estimulamos cada vez más a la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, cada vez tenemos más personas con sobrepeso y obesidad, y la pandemia, digamos, vino a desnudar que eso es un problema grande, porque las personas con sobrepeso y obesidad hoy también es un factor de riesgo muy grande de que
se presente en ellos la enfermedad severa del COVID. ¿Sí? Sin embargo, para personas que, como un atleta o un futbolista, casi no hay futbolistas que, o yo al menos no conozco, que le haya dado mal el COVID. ¿Por qué? Porque ellos tienen una actividad física intensa y no están produciendo esto. Entonces, sus reserva de adipocitos es pequeñita, ¿sí? Y se pueden evitar todas las demás complicaciones que pueda acarrear la obesidad. Entonces, bioquímicamente, aquí tenemos cuál es uno de los principales problemas a nivel mundial. Y ustedes van a tratar muchísimo de esto, ¿sí? En los hospitales. En las urgencias, personas que llegan con un infarto y van a ver que esas personas nunca se hicieron un triglicérido colesterol y siempre van a estar disparados. Cuando veamos la clase de laboratorio, vamos a entrar dentro de un equipo, ¿sí? Un equipo de química que está totalmente automatizado y vamos a ver valores de las personas, ¿sí? Y van a darse cuenta que esos valores siempre van a estar altos. Triglicérido y colesterol en un 70% hoy están altos. Y eso es la demostración bioquímica que probablemente su tejido adiposo sea el que tenga mayor volumen dentro de su organismo. Es decir, que sean personas obesas y con sobrepeso, ¿verdad? Y es un problema de salud pública. Por eso, entender esto es también entender una cuestión nutricional básica. No está mal comer carbohidratos. Por el contrario, la dieta en porcentajes tiene que tener un 65% de carbohidratos, 25% de ácidos grasos y 15% de proteínas. Pero para ello necesitamos tener una vida en la cual podamos hacer que entre al ciclo de Krebs. Necesitamos gastar energía. Y dentro del gasto energético, como le había dicho, la única variable en la cual nosotros tenemos, digamos, forma de cambiar cuánto gastamos de energía es la variable de la actividad física. Esa es la única variable que nosotros podemos modificar. Y podemos gastar más. Y al gastar más, vamos a estar llevando todo el ciclo de Krebs. Y no vamos a estar generando esta vía. ¿Se entiende, verdad? Sim, prof. Tanto as pessoas que tinham mais atividade física tinham mais mitocôndrias. Está correto isso? Claro. ¿Por qué? Fíjense, ¿dónde ocurre estas mitocondrias? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Y vamos a ver, porque vamos a ver si llegamos a la clase que viene, que va a ser dentro de 15 días, ¿verdad? Vamos a tocar un poco las mitocondrias y cómo se genera el ATP. Y el ATP es la moneda de cambio energético dentro de la célula. Entonces, es evidente que si la mitocondria es lo que nos genera la plata para tener energía, una persona que demande mayor energía va a tener muchas más mitocondrias. Esta es una relación directamente proporcional, ¿sí? ¿Qué necesito para la biosíntesis de ácidos grasos? ¿Cuáles son los órganos en los cuales ocurre? Ocurre principalmente en el hígado, también puede ocurrir en el tejido adiposo y en menor cantidad en el pulmón, en el encéfalo, riñón y glándulas mamarias. ¿Cuál es el sustrato genuino? Es acetil-CoA. Tengo que tener mucho acetil-CoA.
¿Cuáles son las enzimas? Es la acetil-CoA carboxilasa y el ácido graso sintetasa. ¿Cuáles son los factores necesarios para la síntesis? Necesito NADPH que me provee la vía alternativa de las glucosas, ATP, manganeso, bicarbonato y biotina. ¿Qué genero? Genero como producto primario palmitato. La biosíntesis de ácidos grasos es el proceso que consiste en el alargamiento de una cadena hidrocarbonada mediante un grupo malonil-CoA que se une a un acetil-CoA a través del grupo carboxilo de este último. El proceso requiere de 2 moléculas de NADPH por cada unión, así para el ácido palmítico hexanoico, que son de 16 carbonos, la reacción completa sería la siguiente. O sea, necesito esto, ¿verdad? Necesito un acetil-CoA más 7 de malonil-CoA, ¿sí? 14 NADPH me lleva a generar un ácido palmítico, ¿sí? Todo esto requiero mucha cantidad de energía. Se requiere acetil-CoA, malonil-CoA y NADPH. Los 2 carbonos iniciales son del acetil-CoA y permanecen como los carbonos omega del ácido graso. Los restantes carbonos provienen del malonil-CoA, por lo que otros acetil-CoA deben transformarse constantemente en malonil para participar de la síntesis. La vía es reductiva, por lo que se necesita presencia de NADPH. El acetil-CoA es intramitocondrial y no puede escapar al citosol donde se realiza la síntesis de ácido graso. Para lograrlo debe transformarse en ácido cítrico y luego liberar acetil-CoA en la lanzadera de citrato. O sea, nosotros en este caso, ¿se acuerdan que necesitábamos meter acetil-CoA para la degradación de ácido graso? En este caso necesitamos quitar el acetil-CoA de la matriz mitocondrial al citosol y para que ocurra la síntesis de ácido graso. ¿Cómo libero a ese acetil-CoA de la matriz mitocondrial? Lo hago uniendo acetil-CoA con oxalacetato, que es la primera unión del ciclo de Krebs, y formo citrato. Este citrato escapa a través de un canal y sale al citosol, y este citrato se vuelve a desglosar en acetil-CoA y oxalacetato. Esto demanda un compuesto reductor para que el oxalacetato se transforme en malato, y esto ocurre a través de un NADH. Y este malato genera piruvato a través de una enzima málica y genera NADPH. Y este piruvato vuelve a ingresar a la matriz mitocondrial, se convierte en oxalacetato y ahí comienza de nuevo el ciclo. Entonces, este es la lanzadera de citrato. ¿Para qué sirve la lanzadera de citrato? Sirve para quitar el acetil-CoA de la matriz mitocondrial y llevarlo al citosol. ¿Sí? Y acá tienen todas las enzimas que implica quitar ese citrato al acetil-CoA. ¿Tá? Yo ya, digamos, en el citosol, este citrato se desglosa otra vez en oxalacetato y acetil-CoA a través de una enzima que se llama ATP citrato liasa. Y este acetil-CoA va a irse a la síntesis de ácido graso. ¿De dónde proviene el NADH? Proviene de la vía de las pentosas, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Es la transformación en el citosol del oxalacetato en piruvato para su ingreso a las mitocondrias. ¿Sí? De ahí genero NADPH. Entonces,
¿de dónde viene el suministro de acetil-CoA y NADPH? Esto es la glicólisis, ¿se acuerdan? La glicólisis que termina en piruvato. El piruvato que en la matriz mitocondrial a través del piruvato deshidrogenasa genera acetil-CoA. Este acetil-CoA, si no va a ir al ciclo de Krebs, se une con el oxalacetato, forma el citrato, ¿verdad? Esto ya es parte del ciclo de Krebs. Ahora, si no va a degradarse completamente, el citrato va a escapar de nuevo a través de la lanzadera citrato a la matriz mitocondrial y ese citrato, una vez ya en el citosol, se va a desglosar en oxalacetato por un lado y en acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que va a entrar a la síntesis de ácido graso hasta llegar al palmitato. Mientras que ese oxalacetato va a desglosarse, digamos, a través de una reacción de oxidorreducción, va a generar malato y ese malato va a ingresar de nuevo a la matriz mitocondrial, formando parte también del ciclo de Krebs. Esto es lo que ocurre. ¿Y de dónde quito el NADPH? ¿Se acuerdan? El NADPH lo voy a quitar cuando esta glucosa 6-fosfato entre a las vías de las pentosas y ahí me genere NADPH. Y esta NADPH lo voy a utilizar para generar palmitato. ¿Y el malonil-CoA de dónde viene? El malonil-CoA proviene de la carboxilación del acetil-CoA, reacción catalizada por el acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que se ve estimulada por la insulina y requiere de biotina, bicarbonato y ATP como sustrato. Y esto es lo que ocurre. O sea, la acetil-CoA se une a la biotina, que es la coenzima, y eso va a, esta biotina tiene un grupo carboxilo, o sea, necesito un grupo CO2, se une el acetil-CoA al grupo carboxilo y genera el malonil-CoA. Esto me requiere bicarbonato, ¿verdad? Y me demanda ATP. Yo gasto ATP para sintetizar ácido graso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque es un proceso anabólico. Necesito energía para generar esa síntesis. Entonces, ¿dónde gasto esa energía? Gasto en la primera reacción, que es la formación del malonil-CoA. ¿Cómo se forma el malonil-CoA? Necesito bicarbonato, gasto un ATP y necesito de la coenzima biotina. ¿Quién lleva a cabo esa reacción? La acetil-CoA carboxilasa. Entonces, a nivel citoplasmático participan dos enzimas que son la acetil-CoA carboxilasa, la enzima que es una proteína multienzimática que contiene un número variable de subunidades, cada una de las cuales contiene biotina. Biotina carboxilasa, proteína acarreadora del grupo carboxilo, biotina y transcarboxilasa. Esa es la acetil-CoA carboxilasa que me permite obtener malonil-CoA. El ácido graso sin tasa, el complejo es un dímero de dos monómeros polipéptidos idénticos con 7 actividades diferentes. O sea, es una mega enzima. Tiene 7 actividades diferentes. Etapas de la reacción. La carboxilación de la biotina, que comprende ATP. Ocurre la transferencia del grupo carboxilo hacia el acetil-CoA para formar malonil-CoA. Es el principal sitio de regulación de la síntesis de ácidos grasos y ocurre, digamos, la formación del malonil-CoA ocurre de esta manera. Esta es la biotina, ¿sí? Va a unir el bicarbonato
Eso va a demandar energía, va a generar un grupo carboxilo y ese grupo carboxilo va a ser transferido a través de la enzima acetil-CoA carboxilasa y se va a generar el compuesto malonil-CoA. Y la función del complejo enzimático ocurre a través de la sintetasa de ácido graso o ácido sintetasa. La CoA puede iniciar la función del complejo sintetasa del ácido graso, el cual está formado por las siguientes enzimas citoplasmáticas. Toda la síntesis está resumido, digamos, en las siguientes enzimas. La cetoacilosintetasa, el acetilo transasilasa, la malonil transasilasa, la hidratasa, el enoilo reductasa, la cetoacilo-reductasa, la ACP o proteína transportadora de acilos y la tioesterasa. Este es el complejo multienzimático del ácido graso sintasa. O sea, a todo esto se le llama ácido graso sintasa y lo que va a hacer este ácido graso sintasa es tener dentro de sí una diversidad de enzimas que van a cumplir una función para poder lograr finalmente la síntesis de ácido graso. ¿Está bien? La proteína transportadora de grupos acilos, que es el ACP, contiene vitamina del ácido pantoténico, en la forma de 4-fosfopantoteína, y los grupos malonil-CoA se combinan con los grupos SH de la 4-fosfopantoteína. Entonces, para la síntesis de ácidos grasos yo necesito dos coenzimas. Por un lado la biotina, que me permite generar el malonil-CoA a través de la enzima acetil-CoA carboxilasa, y el ácido pantoténico, que me permite realizar la síntesis de ácido graso propiamente dicha a través de la enzima ácido graso sintetasa. La biosíntesis extramitocondrial del ácido graso se inicia cuando la producción de ATP ha satisfecho las necesidades energéticas celulares. En tal situación se reduce la magnitud de la actividad del ciclo de Krebs. Eso es lo que dijimos. Yo no requiero de energía, no utilizo el ciclo de Krebs. Mucho del citrato mitocondrial sale al citoplasma, donde la enzima ATP citrato liasa lo aprovecha para formar acetil-CoA más oxalacetato. Y estas son las etapas que ocurren en la biosíntesis del ácido graso. Fíjense que es muy similar a las etapas de la beta oxidación, solamente que al revés. Repasemos la beta oxidación para que tengan una idea. ¿Se acuerdan? La beta oxidación tenía un primer proceso que era una deshidrogenación, o sea, hay un proceso de oxidación. El acil-CoA se transforma en enoil, luego hay un proceso de hidratación a través de una hidratasa y luego hay una segunda oxidación. En el primero se genera FADH, en el segundo se genera NADH. Y por último hay una ruptura y liberación de acetil-CoA y se forma un acil-CoA más pequeño, que va a tener menos 2 carbonos que se liberaron del acetil-CoA. Son 4 etapas: oxidación, hidratación, segunda oxidación, ruptura y liberación. En la biosíntesis de los ácidos grasos ocurre el siguiente fenómeno. Tengo el acil ACP y lo que ocurre es una reducción. Hay una reducción y esta reducción, digamos,
me genera una beta cetoacil ACP. Perdón, acá lo que hay es la formación, hay una síntesis, el acil-CoA se une al malonil-CoA para formar una beto-acil-CoA. O sea, hay una unión, ¿sí?, de carbonos. ¿Está bien? Esta unión de carbonos me genera esta beto-acil-CoA. Esta beto-acil-CoA lo que va a generar es una primera reducción. Esta primera reducción me va a demandar que un NADH se oxide a NADP y me genera un compuesto que es el 3-dehidroxiacil ACP. Y acá lo que ocurre es una deshidratación, es decir, se pierde una molécula de agua. Fue mi cursor. Se pierde una molécula de agua, ¿sí? Y me genera el enoil-CoA. Este enoil-CoA posteriormente va a sufrir una segunda reducción donde voy a volver a usar otro NADPH y me va a generar un acil ACP más 2. ¿Está bien? Y así voy a ir elongando. O sea, este fenómeno se va a volver a repetir. Va a volver acá y voy a volver a unir. Primera reducción, deshidratación, segunda reducción. Lo contrario de acá, primera oxidación, hidratación, segunda reducción, ruptura y liberación. Acá es unión. Unión, primera reducción, deshidratación, segunda reducción. ¿Se entendió? ¿Cuáles son? O sea, son, digamos, las etapas son parecidas pero antagonistas. Son 4 etapas pero antagonistas. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Tá um Ok. pouco complicado, profe, pero tranqui. Sí, no es tan difícil de entender. Lo que son difíciles, digamos, son los nombres, ¿verdad? Pero a mí, lo que yo quiero que ustedes entiendan es la idea de cómo ocurre el proceso. La beta oxidación ocurre en las mitocondrias, la biosíntesis en el citoplasma. En la oxidación lo que yo hago es oxidar, hidratar, segunda oxidación, ruptura y liberación. Acá ocurre el fenómeno de al revés, o sea, es parecido pero todo al revés. Genero unión de un malonil, ¿verdad? Unión para formar una molécula de carbono, ¿verdad? A través del malonil ocurre una primera reducción, una deshidratación y luego una segunda reducción. Acá utilizo para las reducciones NADPH. ¿Tá? Y ahí se va a unir al final más 2 carbonos. Y acá lo que voy a hacer es, de más 2 carbonos, libero 2 carbonos, libero un acetil-CoA. Y acá a través del malonil-CoA, meto 2 carbonos, que va a ser el cetoacil, y libero CO2 del malonil. Luego genero una reducción, una deshidratación y una segunda reducción. Acá genero una oxidación, una hidratación, una segunda oxidación, una ruptura y liberación. Muy parecido es el fenómeno. Entonces, las reacciones son, yo tengo el acetil-CoA, le agrego el malonil. Esto a través de una enzima que se llama cetoacil ACP sintetasa. Lo que va a ocurrir es que se va a unir esto y este CO2 se va a liberar. Y ahí formo el cetoacil ACP. Este cetoacil ocurre con este cetoacil,
lo que voy a hacer es reducirlo a través de una enzima que se llama cetoacil ACP reductasa. Y voy a utilizar un NADPH para eso. Esto me va a generar un compuesto que se llama beta hidroxiacil ACP. Esta beta hidroxiacetil ACP voy a volver a reducirlo. Es decir, voy a formar un doble enlace acá entre carbonos a través de una enzima que se llama beta hidroxiacil ACP deshidratasa. Y me va a generar un compuesto que se llama trans-enoil ACP. Este trans-enoil ACP esto ocurre con una deshidratación, ¿verdad? Acá es donde ocurre una segunda reducción. Este enoil ACP reductasa, le voy a agregar un protón que le voy a quitar de este NADPH y voy a formar el acil ACP. Fíjense, de un compuesto que tenía 2 carbonos, yo ya hice un compuesto que tiene 4 carbonos, ¿sí? Y así voy a ir elongando de 2 en 2 hasta llegar a 16 carbonos. Y esta es la estructura de la sintetasa de ácido graso de una Escherichia coli. O sea, todo este fenómeno me permite ir generando una elongación de 2 carbonos por cada biosíntesis. ¿Está? Acá explica parecido y cómo es esta proteína transportadora de ácido graso. Cómo va generando la unión. Esto es igual a lo que ya les expliqué, ¿verdad? Se va generando, digamos, las 4 etapas de la misma forma, ¿sí? Y hasta finalmente obtener un compuesto de 4 carbonos, que es esto, que es el butiril ACP. Este butiril ACP va a volver a hacer los 4 fenómenos hasta lograr un ácido graso de 16 carbonos. Cuando lo consigo un ácido graso de 16 carbonos, en el ciclo 4 lo voy a liberar y se va a formar el ácido palmitato. Y ese ácido palmitato, ¿sí?, se originó inicialmente de un acetil-CoA. Todos los demás carbonos que se unieron fueron producto del malonil-CoA. ¿De dónde salió este malonil-CoA? De la unión de acetil-CoA con un CO2 que vino del bicarbonato. Entonces, las 2 enzimas que participan del proceso de la síntesis de ácido graso es la acetil-CoA carboxilasa y el acil-CoA o ácido graso sintetasa, que tiene 4 enzimas formando un complejo multienzimático. ¿Cuál es la regulación? La tasa de lipogénesis es alta cuando hay una buena alimentación, ¿verdad? Alta proporción de carbohidratos, que es lo que ya vimos. Luego se favorece la estratificación, formación de triglicéridos. ¿Cuándo va a ser baja la síntesis? Cuando estamos en ayuno, cuando hay una descompensación diabética o un exceso de grasa en la dieta, ¿sí? Son los 3 ejemplos que di, ¿verdad? Una inanición prolongada, ayuno prolongado, una descompensación diabética, que es lo que vimos cuando está desregulado nuestra insulina, y cuando hacemos la dieta keto y pasamos comiendo grasa, ¿sí? En esos 3 aspectos va a estar disminuido la biosíntesis de ácidos grasos. La acetil-CoA también inhibe al transportador tricarboxilato mitocondrial, lo que impide la activación de la enzima por egreso de citrato desde la mitocondria hacia el citosol. Eso también es importante mencionar. Entonces,
El acetil-CoA carboxilasa es activado por citrato a través de un efecto alostérico y es inactivado por acil-CoA de cadena larga. Cuando hay un acil-CoA de cadena larga, es decir, cuando yo tengo un ácido graso en gran cantidad, esto va a inhibir el transporte del citrato para que salga fuera de las mitocondrias, ¿tá? Y modifica a la acetil-CoA carboxilasa. Ahí se inhibe la síntesis de ácidos grasos. Y esto es lo que ya vimos. Cómo el glucagón y la adrenalina ejercen una activación e inhibición muy parecida, ¿verdad? En este caso muestra el glucagón. ¿Se acuerdan de la regulación de la glucogenogénesis y de la glucogenólisis? Es parecido. El glucagón activa a la proteína G y eso activa a la formación de AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico activa a una enzima que permite la fosforilación de esta enzima, y esta enzima fosforilada, ¿verdad?, genera, digamos, una fosforilación en la acetil-CoA carboxilasa, y la acetil-CoA carboxilasa, al verse fosforilado, inhibe la actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, en presencia de glucagón, ocurre una inhibición de la acetil-CoA carboxilasa. Y esa acetil-CoA carboxilasa es la que determina la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, cuando yo voy a liberar glucagón, cuando ya esté en ayunas, ¿qué va a estimular el glucagón? ¿La lipólisis o la síntesis de ácidos grasos? La lipólisis. La lipólisis, y por lo tanto, si estimulo la lipólisis, estoy estimulando la beta oxidación, el catabolismo de ácidos grasos. ¿Y qué tengo que inhibir? La síntesis de ácidos grasos. Y el glucagón va a terminar inhibiendo a la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima regulada para la biosíntesis de ácidos grasos. Esto ya no me interesa. Esto ocurre tanto en el retículo endoplasmático como en las mitocondrias. La elongación y las desaturaciones. Esto ya es más complejo. La idea es que sepan bien cómo ocurre la biosíntesis. Con eso es suficiente. Y cómo ocurre el proceso de regulación, ¿tá? Después, cómo lo transformamos a ese palmitato en linoleico, en linolénico, ya no es, digamos, tan importante. Es importante que lo lean, ¿verdad? Pero acá está un resumen de lo que ocurre con el fenómeno de la síntesis y degradación de ácidos grasos. ¿Qué proceso activa la síntesis después de comida en estado de buena alimentación? O sea, comemos, vamos a estimular la síntesis. ¿Qué genera la degradación de ácidos grasos? Ejercicio y ayuno. ¿Cuáles son los principales tejidos involucrados en la síntesis? El hígado y el tejido adiposo y las glándulas mamarias. ¿Cuáles están, digamos, los tejidos implicados en su degradación? El hígado y el músculo. ¿Dónde ocurre la síntesis? En el citosol. ¿Dónde ocurre la degradación? En las mitocondrias. ¿Cuál es el donador de carbonos para producir la síntesis? Es el malonil-CoA a través del acetil-CoA, ¿verdad? Y para la degradación también es el acetil-CoA.
¿Cuál es el oxidante o reductor que participan de los fenómenos? En la síntesis, el NADPH, y en la degradación formo NADH y FADH. ¿Cuál es el control alostérico de la síntesis? El citrato y el palmitoil-CoA. Y en la degradación, el malonil-CoA. ¿Cuál es el control hormonal? Es el acetilcarboxilasa a través de la insulina glucagón. Y en la degradación, a nivel de las lipasas, es la insulina glucagón y adrenalina. ¿Qué genero como producto? En la síntesis, palmitato, y en la degradación, acetil-CoA. Y ese cuadro está muy interesante. Y bueno, eso es toda la clase de hoy. ¿Se entendió? Más o menos, profe. Es importante que lo lean. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es cómo se regula estos fenómenos, que hay, digamos, son dos procesos antagonistas, la biosíntesis y la degradación, dónde ocurre cada uno de estos fenómenos, cuáles son las enzimas implicadas en su regulación y quiénes son las hormonas que las regulan, quién estimula la síntesis, quién estimula la degradación. ¿Está bien? Y cuáles son las etapas que ocurren en cada proceso. ¿Saben eso? Y eso voy a poner en el examen. Así que van a pasar todos, sin problema. Es importante que lean, ¿sí? Me gustaría que lo puedan leer también desde el libro. Y que ustedes mismos O sea, yo entiendo que los nombres de las enzimas son complicadas, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que ustedes puedan entender cómo se genera el proceso. Eso es lo más relevante para mí. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, voy a alzar hoy la tarea también ya. Gracias, profe. Pero un tanto largo. Está Profe, largo esta parte. muy complejo también. Sí, pero, o sea, si se ponen a leer y tratar de entender, como les dije, entiendan las 4 etapas del fenómeno. Para la biosíntesis, o sea, necesito el acetil-CoA carboxilasa porque ese me va a permitir generar el malonil-CoA. Y el malonil-CoA es el que va a alimentar mi elongación del ácido graso. ¿Está bien? Y las etapas van a ser, digamos, una antítesis de lo que es la degradación. Acuérdense de la degradación. 4 etapas. Una oxidación, una hidratación, una segunda oxidación, ruptura y liberación de 2 carbonos, acetil-CoA y por otro lado el acil-CoA que queda. En la biosíntesis ocurre el mismo fenómeno, pero de al revés. O sea, ¿cuál es el antagonista de la ruptura? La unión. Entonces, lo primero que voy a hacer es unir a ese acetil-CoA un malonil-CoA. Se libera CO2 y ya tengo 4 carbonos ahí. ¿Qué hago con esos 4 carbonos? Lo reduzco, en el otro lo oxidaba, en este lo reduzco. ¿Qué hacía la otra etapa después de oxidar en el otro? Hidrataba. Acá, ¿qué hago? Deshidrato. ¿Qué vuelvo a hacer? Lo vuelvo a reducir, segunda reducción. Y ahí ya me queda constituido, digamos, el butil-CoA y lo voy elongando hasta llegar a 16 carbonos. Y finalmente obtengo ácido palmítico. Sí. Son 4 etapas. Las 4 etapas son, digamos,
parecidas pero opuestas. Una vez que lo lean, lo van a entender mejor. Es importante que se sienten y lean. Si no, es muy difícil de desmenuzar, digamos, el contenido. Pero sí, yo quiero que entiendan cuál es el caracú del proceso y por qué es importante entender esto. O sea, entender esto le brinda una explicación racional a lo que ustedes van a ver cotidianamente de personas que llegan con patologías y muchas de ellas terminan muriendo, que es el tema de esa obesidad y de tener, digamos, un acúmulo y formación de placas de ateroma. ¿Entendés? Entonces, es importante que ustedes puedan entender la fisiología bioquímica del proceso, cómo ocurre, para poder después entender cuál es la clínica que desencadena esas patologías. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna otra consulta? Não, Profe, profe, que está claro. Profe, Sí. profe, ¿no eras vos que había mencionado alguna vez sobre el mitocondrias que alguna vez fue ¿cómo es? Un procariota o algo así? Que luego, ¿cómo te voy a decir? Se adaptó. Sí, sí, sí. No fui yo, pero sí sé de la historia, ¿verdad? Creo que con ustedes nunca hablé sobre eso, pero sí las mitocondrias ingresaron dentro de nuestro sistema, eran procariotas. Se piensa que, porque tienen, a diferencia, digamos, de otros organelos, las mitocondrias tienen su propio ADN, y su ADN es circular, y ese ADN circular es igual que una bacteria de un procariotas. Entonces, se piensa que se fue asimilando eso. Y la otra cosa interesante es que como el ADN mitocondrial es heredado única y exclusivamente de la madre, porque dentro de el proceso de ovulación, digamos, el espermatozoide lo único que dona es su contenido genético, ¿verdad? Y todo la maquinaria celular que se necesita termina siendo del óvulo. Entonces, las mitocondrias se heredan única y exclusivamente de la madre. Por eso es que nuestro ADN mitocondrial siempre va a ser 100% materno. No sé si eso sabían, ¿verdad? Pero ya que hablamos de mitocondrias. No, la verdad, profesor. Sí, eso es interesante. 100% materno. Ya, yo escuché, creo que fue nuestro doctor Ariola que había hablado una vez en clase de biología para nosotros. Sí, eso es una cuestión de biología. Sí, así mismo. Y bueno, dejamos hasta acá, ¿les parece? Está bien, profe. Está bien, dale, profe. Ok, que tengan un buen fin de semana. Y la clase, la semana que viene, creo que por calendario no hay clase, ¿verdad? Miércoles y jueves por Semana Santa. No, no vamos a tener Sí. miércoles y jueves. Sí, porque he visto que se retorna recién el 7 o algo así. Dale, profe, chao. Ok, nos vemos entonces hasta dentro de 15 días, ¿sí? Si Dios quiere. Chau, chau. Gracias, Muchas profe. gracias.
Que tengan una Dale, buena noche. dale. Muchas gracias. Chao, chao.